César Abraham Vallejo Mendoza, nacido en 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Es considerado uno de los poetas y narradores más trascendentes de la literatura latinoamericana. Su vida estuvo marcada por la pobreza, la injusticia y la búsqueda constante de respuestas ante el sufrimiento humano. Hoy nos adentramos en su historia y en una de sus obras narrativas más significativas, El Vencedor, un cuento que, aunque breve, encierra profundas reflexiones sobre la desigualdad y la condición humana. Es difícil definirlo en su totalidad como a este hombre que hizo tantas cosas en solo 40 años. Estuvo en Santiago de Chuco, donde nació, logró salir a Trujillo también y finalmente estuvo en Lima y de allí ya pues también partió hasta Francia, donde muere en París. Entonces lo podríamos definir como una persona que se interesó mucho por el sentir de la sociedad y eso lo refleja en su obra. Pero también yo podría decir que es un Vallejo que se atrevió a conocer más allá de su país, a conocer otras realidades. Y bueno, la vida ya no le alcanzó. Considero que murió joven. Pero para mí es eso, es un hombre que ha sabido captar las emociones de la sociedad y un aventurero que se atrevió a conocer más allá de su ciudad natal, a tal punto que incluso pronosticó su muerte en un país extranjero, ¿no? Él aún en el Perú escribió "Me moriré en París", es decir, tenía intenciones de llegar hasta Europa. Vallejo fue el menor de 11 hermanos, en una familia humilde. Desde joven su sensibilidad lo llevó a observar las injusticias de su entorno. Estudió en la Universidad de Trujillo y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se involucró en movimientos sociales y políticos. En 1923 persiguió por sus ideas, viajó a Europa. Allí, en París, vivió la pobreza, pero también en un ambiente intelectual vibrante. Publicó obras fundamentales como Los Heraldos Negros y Trilce, revolucionando la poesía con un lenguaje propio y una visión existencial única. En sus últimos años, Vallejo amplió su obra hacia la narrativa y el teatro. Fue en este periodo, entre 1935 y 1936, cuando escribió El Vencedor, un cuento que sería publicado póstumamente en 1967. Esta obra nos relata pues la historia de dos niños que se enfrentan en una pelea. Uno está definido como el que sería un poco de clase más acomodada y el otro que lo podríamos definir tal vez una clase más pobre. Estos dos niños se enfrentan, pero lo bonito de esta historia es de que te transmite las emociones propias de ese momento. Te transmite el sentir de Jancos, el sentir de Cancio, incluso el sentir del propio público que aclama o que ovaciona esta pelea. Entonces tiene esa facilidad de trasladarte hasta el momento propio y emocionarte también desde ese punto de vista. Eh, Creo que se apela a un sentimiento o un instinto básico del ser humano, que es actuar bajo las emociones, lo que sería pues el eros y el tánatos, es decir, el odio o el amor, que es un instinto propio del ser humano básico. Y César Vallejo lo plasma esto en esta narración. La obra del Vencedor nos habla más sobre una evaluación interpersonal, ¿no? El hecho de poder conocer más aspectos éticos, morales, respecto al contexto donde se está viviendo. En este caso, en la obra del Vencedor, lo que el personaje mismo siente, cómo ve su contexto y cómo se evalúa él a sí mismo. Vallejo nos recuerda que el dolor, sea inevitable, no determina nuestro destino. Cada acto de perseverancia en sí mismo una forma de victoria. La riqueza está
en la humanidad en sí misma, la autenticidad que cada uno representa, mientras que en variadas obras se puede destacar quizás características específicas de un personaje, Vallejo te muestra al ser tal y como es. La vida y obra de César Vallejo siguen inspirando a generaciones. El vencedor, con su mirada aguda sobre la sociedad y la condición humana, es un recordatorio que la verdadera victoria no siempre se celebra y que la empatía y la justicia siguen siendo desafíos pendientes.